Muy bien, buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con fundamento en los artículos 86, fracción quinta, 89 bis, fracciones 1, 3 y quinta de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, artículo 14, numerales 2 y 9 del Reglamento de Comisiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y siendo las 10 horas con 15 minutos del 25 de febrero del 2021, me permito dar por iniciada la primera sesión pública extraordinaria de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política. También doy a conocer que la Secretaría General de este instituto designó a la ciudadana Sonia Castro para fungir como secretaria técnica de la Comisión Permanente, dado que se encuentra rindiendo funciones como coordinadora de género. Dado la anterior designación, procede a hacer la toma de protesta para comenzar con la sesión, para lo cual les pido tomar asiento. Digo, ponerse de pie. Dame un segundo, ¿Sustituye? Ajá, sí. Muy bien. Por correcciones, ¿verdad? Sí, le doy. Ajá, para que los otros los destaque de una vez para que no se Sí, confundan. mire, le doy estos. ¿Me hace falta entregar esto a la licenciada? Ajá. Ciudadana Sonia Castro, protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política del Estado de Nayarit, la Ley Electoral del Estado de Nayarit y demás disposiciones que de ellas emanan, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado como secretaria técnica de la presente comisión. Su audio, secretaria. Me parece que no se escucha. ¿Está apagado su audio? A ver. Sí, protesto. Bienvenida al seno de esta comisión. Estoy convencida de que pondrá todo su desempeño y capacidad en esta encomienda que se le ha conferido para lograr el avance de nuestra democracia. Podemos tomar asiento. Por lo cual, secretaria técnica, le solicito proceda por favor a realizar el registro de asistencia y en su caso declarar el quórum legal para sesionar. Su audio, secretaria. Con gusto, consejera presidenta. Muy buenos días. En virtud de que se trata de una sesión virtual, voy a proceder a pasar lista nombrando a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que en todo momento que escuchen su nombre, me indiquen que se encuentran conectados a la sesión. Maestra Claudia Zulema Garnica Pineda, consejera presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género. No se escucha. Presente y conectada a la sesión. Si puede hablar un poquito más fuerte. Gracias, secretaria. Claro. Muchas gracias. No se escucha. Consejera y consejero electoral integrantes de esta comisión. Maestro Sergio López Zúñiga, consejero integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la...
No se escucha. No, no me escuchan. Es que se escucha muy bajito, secretaria. Si podría hablar más fuerte o subir el volumen. Ya está al máximo. ¿Pueden escucharme en este momento? Sí se escucha, pero muy bajito. ¿Me escuchan mejor en este momento? Es que se sigue escuchando, pero más o menos bajito. ¿Me podrías traer mi bolsa? Ahí traigo otros auriculares. Adelante, secretaria. ¿Me escuchan mejor en este momento? ¿O se continúa percibiendo bajito? Ahí se escucha un poco mejor. Ok, muchas gracias. Maestro Sergio López Zúñiga, consejero integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política. Presente y conectado a la sesión. Maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez, consejera integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política. Presente y conectada en la sesión. Representantes de los partidos políticos. Ingeniero Carlos de Jesús Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. Buen día. Presente y conectado a la sesión. Muchas gracias. Licenciado Abraham Guadalupe González Reynoso, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática. Buenos días, presente y conectado a la sesión. Mi apellido es Montes. Gracias. Una disculpa por la omisión. Licenciado Ángel Ignacio Chávez Solís, representante suplente del Partido del Trabajo. Buenos días, presente y conectado a la sesión. Licenciado Raúl Ernesto Ábalos Guillén, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México. Presente y conectado a la sesión. Licenciado Rigoberto García Ortega, representante propietario del Partido Morena. Ciudadano Rogeiro Rodríguez Alonso, representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano. Presente y conectado a la sesión. Buenos días. Buenos días. Maestro Aarón Cuauhtémoc Angulo Gómez, representante propietario del Partido Nueva Alianza Nayarit. Buenos días, presente y conectado a la sesión. Ciudadano José Francisco Madrigal Macías, representante suplente de Fuerza por México. Presente y conectado a la sesión. Buenos días. Muy buenos días. Doy cuenta, consejera presidenta, que para efectos de esta sesión pública extraordinaria, existe una asistencia inicial de 9 integrantes de 4 integrantes de esta comisión, incluyendo a la de la voz, además de 9 representantes de partidos políticos, por lo que se declara el quórum legal. Solicito el uso de la voz, Presidenta. Presidenta, una moción. Sí, adelante. Para solicitar que se dé cuenta de la presencia de mi representada, toda vez que la Secretaría Técnica fue omisa en indicar la presencia de un servidor. Adelante, Secretaría Técnica, por favor, dé cuenta de la asistencia del representante de Viva. Doy cuenta de la asistencia del maestro Juan Mártir Alegría, representante propietario del partido Visión y Valores en Acción. También, por favor, secretaria. Gracias, bienvenido. También, por favor, del representante de Morena. Se hizo mención hace un momento, probablemente me encontraba en el momento de fallas técnicas. El licenciado Rigoberto García Ortega, representante propietario del partido Morena. Quien nos acompaña el día de hoy es el representante suplente. Una disculpa, el ciudadano Zoé
Una moción, consejera presidenta. Tengo el registro de una persona de sexo femenino como representante suplente. Sí, vamos a hacer la corrección, por favor, secretaria técnica. Nos acompaña el ciudadano Alonso Ramírez Pimentel. Por parte del Partido Morena, el licenciado Alonso Ramírez Pimentel en calidad de representante suplente. Presente y conectado a la sesión representando al Partido Moreno. Gracias, bienvenido. Continuamos, secretaria, por favor, con el desarrollo de la presente sesión. Con gusto. Le informo que procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria sin que se haya recibido hasta el momento observación alguna. Gracias, secretaria. Previo a esto, con fundamento en el artículo 18, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y ante la existencia del quórum legal, se declara instalada la sesión. Solo recordar a esta integración que seguiremos operando con las mismas reglas señaladas en cada una de las sesiones virtuales que se han celebrado, y en virtud de que nos ha informado a la secretaria que el punto del orden del día es la aprobación, en razón de lo anterior se pone en su consideración el referido orden del día para quien desea hacer uso de la voz en primera ronda. Bien, no advierto intervenciones. Le consulto, secretaria, si advierte usted alguna intervención. No se advierte intervención alguna, consejera presidenta. En virtud de lo anterior y una vez que se tienen por agotadas las intervenciones, le solicito, por favor, secretaria, someta a consideración la aprobación del referido orden del día circulado para esta sesión. Con gusto, consejera presidenta. Procederé a tomar la votación de manera nominativa, esto es, tomaré el sentido del voto de la consejera y del consejero integrante de esta comisión. En este sentido, someto en votación nominativa la aprobación del orden del día circulado para esta sesión, por lo que solicito el sentido de su voto. Maestra Claudia Zulema Garnica Pineda. Con la aprobación del orden del día. Maestro Sergio López Zúñiga. A favor. Maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Doy cuenta, consejera presidenta e integrantes de esta comisión, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria técnica de la comisión. Continúe, por favor, con la presente sesión. Consejera presidenta, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, secretaria, proceda con la consulta de la dispensa que propone. Consejera presidenta e integrantes de esta comisión, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos. En este sentido, en votación nominativa solicito el sentido de su voto. Maestra Claudia Zulema Garnica Pineda. Con la aprobación de la dispensa de la lectura. Maestro Sergio López Zúñiga. A favor. Maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Doy cuenta, consejera presidenta e integrantes de esta comisión, que la dispensa de la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Con gusto, consejera. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta estenográfica de la primera sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, celebrada el 27 de enero del 2021. Informo que no se ha recibido observación alguna.
Gracias, secretaria técnica de la comisión. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acta estenográfica para quien desea hacer uso de la voz en primera ronda. Bien, no advierto intervenciones. En virtud de que no se tienen intervenciones, le solicito, secretaria, por favor, someta a votación la aprobación del proyecto de acta estenográfica. Con gusto, consejera presidenta. Consejera presidenta e integrantes de esta comisión, someto en votación nominativa la aprobación del proyecto de acta estenográfica de la primera sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, celebrada el 27 de enero de 2021, por lo que le solicito el sentido de su voto. Maestra Claudia Zulema Garnica Pineda. A favor. Maestro Sergio López Zúñiga. A favor. Maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Doy cuenta, consejera presidenta e integrantes de esta comisión, que el acta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria técnica. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la propuesta de lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del registro estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Informo que se han recibido observaciones de fondo por parte de la consejera electoral Alba Sayonara Rodríguez Martínez, las cuales consisten en lo siguiente. En lo relativo al proyecto de acuerdo, en la página número 7 se adiciona un tercer párrafo que a la letra dice: a partir de la reforma a diversas disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, la ley electoral del Estado de Nayarit se armonizó en contenidos por cuanto a los supuestos que actualizan la violencia política contra las mujeres y su tratamiento procedimental de instrucción y resolución mediante el procedimiento especial sancionador. Referente a la página 8, se adiciona un texto complementario relativo a la sala superior. En este sentido, se estableció que la conformación de listas que registren ciudadanos y ciudadanas respecto a quienes se hubiese emitido una resolución vinculada con la violencia política contra las mujeres en razón de género, se caracteriza por ser una medida de reparación integral que tiene como efecto que las autoridades electorales puedan verificar de manera clara quiénes son las personas que han sido sancionadas por haber cometido actos de violencia política de género. Máxime si se trata de registros públicos que puedan ser consultados por las personas interesadas. De igual manera, se indicó que dichas listas cumplen una función social de reparación integral al facilitar la cooperación interinstitucional para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, en tanto que les permite conocer puntualmente quiénes han vulnerado la normativa electoral y actúen como corresponde en el ámbito de sus atribuciones. Que tal medida es transformadora, porque no solamente permite el resarcimiento solamente por un daño material o al restablecimiento de la situación anterior al hecho victimizante, sino que también complementa acciones que contribuyen a la eliminación con consecuencias jurídicas a los esquemas estructurales que generan violencia contra las mujeres. Por ello se refirió que se constituye como una herramienta fundamental para fortalecer la política de prevención de violencia hacia las mujeres. Se precisó que dicho registro era únicamente para efectos de publicidad, sin que en forma alguna tenga efectos constitutivos, en tanto que tal cuestión dependerá de las sentencias firmes de autoridades electorales. De tal forma que será en la sentencia electoral en la que se determinará la sanción por violencia política en razón de género y sus efectos.
A ese respecto, se precisó que el hecho de que una persona esté en el registro de personas sancionadas por violencia política de género no implica necesariamente que esté desvirtuado de su modo honesto de vivir, dado que ello depende de las sentencias firmes emitidas por la autoridad electoral competente. A partir de lo anterior, se estableció que todas las autoridades electorales, locales y federal tienen el deber, en el ámbito de su competencia, de elaborar listas de personas infractoras por violencia política en razón de género, dado que todas tienen el deber de implementar mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres. En relación a la página 9, en el considerando 5, se adiciona al último párrafo la oración y especialmente prever medidas de no repetición. En la página 11, en el considerando séptimo, en la parte final del tercer párrafo, se adiciona el texto y de igual manera, para que las autoridades que se encuentran conociendo algún asunto vinculado a esa materia, cuenten con información a su alcance respecto a si las personas involucradas ya fueron sancionadas o condenadas previamente, o también para que las autoridades que conocen acerca la procedencia de registros de candidaturas de elegibilidad para el desempeño de un cargo público estén en condiciones de emitir sus pronunciamientos. En la página 2, en el numeral 4, se hace la referencia de que se cambia el concepto de unidad técnica de lo contencioso electoral por dirección jurídica debido a las características propias del instituto. En el numeral 6, en el renglón 3, se adiciona la frase con incidencia en el ámbito territorial en Nayarit. En la página número 3, en el numeral 7, en la parte final, se adiciona el texto en el que por mandato de la resolución de la Sala Superior se determinó que también se incorporarían aquellos registros de personas sancionadas en el ámbito de cada entidad federativa. En lo relativo a los lineamientos, solamente se hace la eliminación de la fracción novena del artículo 4, donde se señala a la unidad técnica de lo contencioso electoral. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Secretaria Técnica de la Comisión. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo para quien desea hacer uso de la voz en primera ronda. Tiene el uso de la voz la consejera electoral Alba Sayonara Rodríguez. Muchas gracias, consejera presidenta de la comisión. Muy buenos días a todos y todas. De igual manera, quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. Mi participación es en esencia para comentar que los agregados que solicité que se incorporaran al documento en realidad no alteran en sí la decisión que se pone a consideración, sino es solamente para robustecer, digamos, la decisión de el proyecto de acuerdo, el objeto del proyecto de acuerdo para emitir estos lineamientos. En tanto que la resolución de Sala Superior que mandata la generación de este registro nacional de personas sancionadas no solamente contiene ese mandato hacia la Autoridad Nacional Electoral, sino también que vincula a todos los demás organismos electorales locales para que conformen el respectivo a su ámbito territorial. En ese sentido, la solicitud fue que se incorporaran específicamente los párrafos donde se hace el señalamiento de que las autoridades electorales locales también tenemos la obligación de conformar nuestro respectivo registro y, bueno, pues cumplir en ese sentido con el mandato de la autoridad jurisdiccional electoral y ceñir todos los lineamientos de este documento al ámbito territorial que nos corresponde y también destacar pues estas especificidades que se comentaron respecto a cuál era la finalidad del registro, porque sí se refiere a que es de carácter informativo para todas las autoridades que están, digamos, vinculadas a tanto a su resolución como a quienes les impactan las resoluciones, las resoluciones
en las que se resuelve un tema vinculado con violencia política contra las mujeres en razón de género. Recordemos que a la fecha quienes sean sancionados pues se les va a generar alguna consecuencia de índole electoral, y nosotros, las autoridades electorales, pues también tenemos una vinculación en ese sentido, y de igual manera, dado que este lineamiento también prevé que quien sea sancionado por violencia política y sea reincidente, entonces ameritaría pues que se haga un análisis de esa conducta bajo ese contexto de reincidente. Entonces, este registro también hace las veces de carácter informativo para esas cuestiones en específico, y era lo que para mí era importante que se incorporara también al contenido. Ya había consideraciones suficientes que sustentaban la emisión de estos lineamientos, sin embargo, era importante puntualizar estas cuestiones adicionales a las que hago alusión, y era por ello que solicité que se incorporaran, y bueno, de una vez anticipo que estoy a favor de la propuesta que se pone a consideración. Gracias, consejera presidenta de la comisión. Agradecemos su participación, consejera. Tiene ahora el uso de la voz el representante del Partido Visión y Valores en Acción. Gracias, consejera presidenta. Atendiendo la exposición de la secretaria técnico, en cuanto a los agregados de la consejera Alba Rodríguez, quisiera nada más hacer un aporte en el 7 y el 8. Toda vez que se trata de un lineamiento, al evocar la cuestión de atendiendo a las reformas, ¿qué reformas son? Hacer especificación a la reforma y los artículos que implican la misma. Y en el agregado 8, en lo que concierne a, como acertadamente y congruentemente lo cita la consejera, es un asunto de prevención, pero también lleva efectos restaurativos. Y ahí valdría incorporar la no revictimización. Considero que va encaminado a ello porque hay tutela y parte de la misma es la no revictimización. Lo considero oportuno. No tengo el documento completo porque no, pero es un documento que reconozco el esfuerzo y el compromiso. Y es para la erradicación, pero con una tutela. Ahí quisiera que se considerara que es una tutela de derechos humanos y fundamentales, y se incorporase los preceptos tanto de la Constitución Federal como lo relativo a las convenciones internacionales en la materia que se están atendiendo. Eso considero que les daría mayor fortalecimiento a la determinación, porque es un lineamiento de carácter obligatorio, no está al arbitrio. Y en lo que se invocó en 2 ocasiones, los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se señalara los juicios en los cuales se encuentra sustentado el criterio que está evocando la propuesta. No nada más indicar, de acuerdo al criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visto en tal expediente. Eso sería mi aporte, consejera, y reiterando que tienen mi respeto y consideraciones por ese gran compromiso que muestran con este tema. Muchas gracias. Agradecemos su participación, representante. Se toma nota por parte de la Secretaría de esta comisión. En lo personal estoy de acuerdo con lo que aquí se ha vertido.
Me parece que precisamente este tipo de sesiones en las comisiones enriquecen mucho los documentos antes de que suban al consejo local. Y pues previamente aquí en este espacio se recoge todo lo que ustedes tengan a bien aportar. Me parece que ya en la Secretaría Técnica se tomó nota acerca de las reformas para poder clarificar cuáles artículos se refiere, hacer la remisión en lo específico, la parte de la no rectimización, la tutela de los derechos, hacer también alusión a los criterios convencionales y constitucionales y a los juicios de sala superior. No sé si alguien más quiere hacer uso de la voz en primera ronda. En segunda ronda. Bien, no advierto más intervenciones, nada más me voy a permitir hacer una pequeña intervención. En efecto, este proyecto que ya pues se acaba de hacer alusión hace unos momentos, es justamente uno de los lineamientos que nos hacía falta aprobar para que ya esté integrado, funcionando y mantener también actualizado un registro estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Pues estos lineamientos están contenidos de manera muy particular y bueno, pues básicamente corresponde al Instituto Estatal Electoral también consultar el registro de personas sancionadas para el ejercicio de nuestras atribuciones, especialmente influirá en el registro de las candidaturas. Como ustedes saben, pues aquellas personas que se encuentren en este registro, bueno, pues no serán personas elegibles para la candidatura. Por lo tanto, sí es muy importante que pues este registro se encuentre actualizado y porque en todo momento pues tendrá que ser materia de para efecto de analizar los requisitos de elegibilidad de las personas. Bien, bueno, sería todo de mi parte. No advierto otra intervención. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza Nayarit en segunda ronda. Su audio, representante. Sí, gracias, presidenta. Estaba revisando los lineamientos y al igual me sumo al comentario que hace el compañero representante de Viva. Solo una precisión me gustaría hacer en los lineamientos, en el capítulo número 3, que me pudiera precisar la redacción, ¿verdad? Que precisamente para eso estamos en esta sesión en el capítulo número 3, en el artículo 11, me gustaría que le diéramos lectura ahí ese párrafo, es el párrafo número 3, en donde habla, dice, si me permite leerlo, presidenta. Adelante, representante. Dice, es el artículo 11, capítulo 3, artículo 11, permanencia en el registro. Dice que me pudieran explicar la siguiente parte. Dice, cuando la violencia política contra las mujeres en razón de género fuera cometido contra personas de la diversidad sexual, con discapacidad o algún otro tipo en situación de discriminación, la permanencia en el registro se incrementará en una mitad respecto a las consideraciones del inciso A. Me llama la atención aquí, después de afromexicanas, que tiene la palabra mayores. ¿Qué se refiere? Es mi pregunta. ¿Mayores de edad? ¿Mayores de qué? Nada más, consejera. Sí, tendríamos que especificar ahí que se refiere a las personas de la tercera edad. Es un agravante adicional. Ok. Bien, veo aquí la participación del representante del Partido Visión y Valores. Adelante en segunda ronda. Claro, nada más para aportar en el sentido de que la dinámica social
nos ha llevado a ser diferenciantes con las connotaciones que utilizábamos para referirnos a ciertos segmentos sociales, y nos obliga a tener un lenguaje incluyente. En el caso de personas mayores, en realidad no hay un lineamiento, incluso un diccionario de lenguaje incluyente. No tenemos, por sentido común tradicionalmente, el mayor es un adulto en plenitud o adulto mayor, y teníamos otro tipo de ubicación para ese segmento, pero nos obliga a ser empáticos y manejar un lenguaje incluyente que jurídicamente no lo tenemos dispuesto, porque también pudiese parecer algo incluso subjetivo. No es ser mayor, no es discriminatorio, ¿no? Pero es adulto en plenitud, es más empático, o adulto mayor. Pero no tenemos, en realidad jurídicamente, no tenemos un concepto, ni hay un criterio por un tribunal que lo haya definido. Es cuestión de empatía. Ese sería mi aporte. Gracias. Gracias, representante. Tiene ahora el uso de la voz la consejera Alba Rodríguez en segunda ronda. Gracias, consejera Claudia. Bueno, mi intervención también es para efecto de hacer comentario en torno a la definición de persona mayor. Se adoptó a partir de pues un análisis que se lleva a cabo, igual como cuando se modificó personas con discapacidad, que se hace un análisis de la conceptualización propia de la palabra, en este caso para la persona adulta mayor que se utilizaba previamente. La Organización Panamericana de la Salud varió el concepto y ahora se denomina persona mayor. Y aquí se refiere que se utiliza para aquellas mayores de 60 años. Entonces, yo lo que sugeriría en este caso es que se ponga un pie de página en donde se haga referencia a esta cuestión. Justo esta modificación de conceptos y de la utilización de palabras también es en torno a evitar que mediante el lenguaje se utilicen palabras que sean pues discriminatorias o que afecten la dignidad humana. En ese sentido es que se va modificando nuestro lenguaje para tutelar justamente esos derechos. Entonces, estaba yo verificando que justamente la Organización Panamericana de la Salud, que está vinculada con la Organización Mundial de la Salud, determinaron adoptar este concepto como personas mayores. Entonces, igual y para dar claridad, nada más incorporar un pie de página en este documento en donde ya se haga referencia al por qué se está denominando de esa forma y a quién específicamente se refiere. Gracias, consejera. Gracias, consejera Alba. Muy bien. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en segunda ronda? ¿En tercera ronda? Bien, tomamos nota de las sugerencias aquí vertidas para poder hacer las respectivas correcciones al presente lineamiento que se pone a consideración. Bien, pues si no hay más intervenciones, le solicito por favor, secretaria técnica, poner a consideración el presente para aprobación del proyecto de acuerdo, por favor. Si me permite dar una cuenta, consejera presidenta. Adelante, secretaria. Siendo las 10:30, se incorpora a esta sesión la licenciada Esther Mota Rodríguez, representante propietario del Partido Acción Nacional. Bienvenida. Consejera presidenta e integrantes de esta comisión, someten votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit,
por el que se aprueban los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que le solicito el sentido de su voto. Maestra Claudia Zulema Garnica Pineda. Con la aprobación del proyecto. Maestro Sergio López Zúñiga. A favor. Maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Doy cuenta, consejera presidenta e integrantes de esta comisión, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria técnica. Realice, por favor, las gestiones necesarias para su publicación y envío al Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para su aprobación en la siguiente sesión. Y, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, consejera presidenta, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión y siendo las 10:56 del día 25 de febrero del 2021, doy por clausurada la primera sesión pública extraordinaria de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, agradeciendo como siempre a todos su presencia. Que tengan un excelente día. Gracias, consejera presidenta. Muchas gracias. Gracias, excelente día para todos. Nos vemos en un ratito. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hay otra sesión a las 12. Los invitamos a la sesión de